Bueno, pues vamos a hacer un objeto que está formado por un cuadrilátero que se convierte en un prisma al darle altura, o sea que está extruido y tiene un hueco circular que tiene de profundidad, o sea, es un hueco ciego, no atraviesa la pieza, y de profundidad la mitad de esa arista, por un lado, ¿vale? Y ahora esto se dobla, ahí hay una torsión, con arcos que enlazan ambas superficies, dejando aquí un semicilindro, ¿vale? Entonces, tiene un grosor uniforme la pieza, y aquí tiene un hueco cilíndrico del mismo tamaño que este y ortogonal a lo que es ese semicilindro, o sea que la pieza será algo como esto, ¿vale? Entonces, lo primero, para entender bien cómo es la pieza, sabemos que tiene un grosor uniforme, sabemos que esto es un cilindro, bueno, la mitad de un cilindro. Marcamos también aquí en la perspectiva espacial los centros de las circunferencias, siempre siguiendo la dirección de los ejes de la sonometría. Recordamos que los ejes de la sonometría vienen dados, pues esta dirección y esta, ¿vale? Entonces marcamos el eje longitudinal a través de la pieza, ahí con la curvatura, y ya tenemos la pieza al completo de la que vamos a sacar las vistas, ¿vale? No nos dan el tamaño de los elementos, entonces debemos inventarlo. Lo que sí nos dicen es que esto es tangente a las dos, y sabemos que el grosor es uniforme y que este hueco es pasante, atraviesa la pieza, y este es ciego, o sea que no llega al final y llega hasta la mitad. Entonces hacemos las vistas, recordamos, tenemos los tres planos de proyección. Entonces este plano de proyección generará, vamos a poner aquí por ejemplo la planta, proyectamos esto, será la proyección en planta, y proyectamos aquí esto. El alzado quedará sobre este plano de proyección, mantenemos ahí la altura, bueno, perdón, este va a ser el perfil, o sea que viene por aquí. O sea que este es el tamaño en verdadera forma de ese grosor, y ahora aquí empieza la curvatura, hace ese arco. Esto vamos a hacer que forme un ángulo de 30 grados. Entonces marco aquí, simulo aquí los 30 grados en el espacio, ¿vale? Siempre hablamos de grados sexagesimales, ¿de acuerdo? Entonces proyectamos este punto siguiendo la dirección del eje Y y vemos que llega hasta aquí. Bueno, pues esa será una vista en perfil, y recordamos que esto forma esta línea y esta 30 grados. Bueno, por último proyectamos también en el alzado aquí, y tenemos pues esta parte aquí por debajo hasta aquí, y esto proyectado saldrá y hay un arco elíptico, y aquí esa circunferencia que se proyecta según la elipse, y esto debe llegar hasta aquí. O sea que será algo como esto, ¿no? Entonces tenemos las tres vistas, aquí proyectamos la circunferencia, será aquí esa circunferencia que se proyecta, imaginamos el cilindro, y esto se proyectará de manera que aquí aparecerá con forma elíptica, dejándonos ver el grosor de la pieza. Por aquí también, sin estar en verdadera forma, ¿vale? Lo mismo aquí con esto, ¿no? Nos quedaría aquí este grosor por ahí. Bueno, lógicamente, como esto no nos lo va a mostrar en verdadera medida, tendremos que utilizar algún recurso del dibujo técnico para que se pueda ver en verdadera forma, ¿no? Hablamos de verdadera medida cuando son medidas planas, y de verdadera magnitud cuando hablamos de longitudes lineales.
mientras que verdadera forma cuando hablamos de una forma plana, como por ejemplo una elipse, ¿vale? Bueno, pues hacemos el croquis a mano alzada, cogemos el alzado, cogemos la planta, dibujamos la planta y hacemos la acotación. Entonces tenemos aquí una forma de rectángulo, tenemos una circunferencia y ahora aquí esto que hace una curvatura. Para ir sobre seguro con esto vamos a dibujar mejor el perfil, con lo cual nos dará más información, ¿vale? Entonces lo voy a colocar aquí, hago aquí la representación de la línea de tierra, proyecto aquí el alzado, hago aquí el arco elíptico, ya digo, es provisional porque la información de esto nos la va a dar con más precisión el perfil. Entonces hacemos aquí una línea de separación de los dos planos verticales y aquí del vertical y el horizontal y proyectamos estos puntos. Bueno, pues aquí es donde realmente tenemos ya la pieza. Proyectamos este punto, hacemos un giro, la pieza llega hasta aquí y hace algo como esto, así. Bueno, todo el mundo entiende que esta sería la proyección en alzado, en planta, y ahora si giro esto hacia aquí, pues tendremos el perfil, ¿no? Marcamos aquí la posición del hueco, no tenemos las medidas, y aquí la posición de esto que estará en conformidad con esta proyección. Pasamos mediante un giro también esto, y nos queda aquí discontinuo hasta la mitad, ¿vale? Bueno, como esto tendremos que acotarlo con la profundidad, podemos hacer un corte parcial, entonces hacemos esto con una línea a mano alzada, convertimos esto en continuo y ahora ya lo podemos acotar, ¿vale? Con lo cual eso me está diciendo que hemos arrancado ahí un trozo para poder ver ese detalle, ¿no? O sea que esto es como si cojo aquí la pieza y de repente pues le arranco este trozo, lo voy a poner aquí aparte. Entonces viene por aquí e intercepta aquí este hueco, el hueco cilíndrico, que me lo deja ver ahí, el hueco cilíndrico. Y aquí tenemos entonces ya la forma de eso que hemos arrancado, con lo cual aquí estaría ese rayado para entenderlo. ¿Y qué objeto tiene hacer esta especie de rotura? Es una rotura sin más. Podríamos hacer también cortar toda la pieza por la mitad y entonces aparecería rayado hasta el final, pero bueno, con esto nos llega para acotar esto. Bueno, porque hay una norma que nos dice que si dejamos eso discontinuo, así, no podemos acotarlo discontinuo. Entonces la única forma de poder acotar esto bien es convertirlo en continuo y para eso pues podemos hacer un corte, como aquí hemos cortado ahí ese detalle, con lo cual efectivamente tenemos ya que ahora podemos poner ahí la cota, ¿vale? Bueno, pues esto sería entonces el perfil y puedo trazar este arco tangente de la siguiente manera. Cuando tengo una línea recta y quiero enlazarla con otra recta, con un arco, entonces lo que hago es, si quiero enlazarla con cierta medida, entonces cojo el radio, lo coloco aquí y cojo el otro radio, el mismo radio, y lo coloco aquí, hago una paralela a esta línea, otra paralela a esta línea y donde se cortan las dos, ahí tengo el centro de curvatura del arco que enlaza a las dos líneas, ¿vale? Entonces hago la perpendicular a esa recta y hago la perpendicular a esta y ya puedo hacer aquí centro y hacer ese arco, ¿vale? O sea que necesitaré colocar siempre este radio y este radio en una perpendicular a las líneas de la pieza, ¿vale? Y fijaros que ese radio me sirve también para calcular aquí este centro, ¿vale? O sea que me sirve para calcular los dos. El centro es el mismo,
Entonces me sirve para calcular este otro arco. Prolongo la línea, prolongo, también perpendicular, y ahora puedo hacer este arco tangente a esas dos líneas, ¿vale? Bueno, ahora sí que ya puedo proyectar todos los puntos. Puedo proyectar puedo proyectar y al hacer aquí el giro sí que me va saliendo entonces ahí el extremo, el otro extremo, o sea que sé que el cilindro llega hasta aquí y ya con precisión lo puedo trazar, ¿vale? Sale tangente de aquí y es un arco elíptico, ¿no? Y puedo proyectar también, a ver, esto tenía este grosor, coincide aquí con esto, puedo proyectar también la elipse, ¿vale? Entonces viene desde este punto hasta este. Y sabemos que es una elipse concéntrica, es una elipse que en realidad va a estar, tiene el mismo tamaño, el diámetro mayor que este diámetro, ¿vale? Bueno, pues esa sería la forma y este grosor será el mismo para este trozo de la elipse que nos deja ver aquí. O sea que este trozo lo pongo aquí, y ya tengo ahí el hueco, ¿vale? Bueno, tengo entonces ya esta vista y puedo proyectar esta también, y puedo proyectar la elipse con su grosor, el mismo grosor, aquí el mismo diámetro mayor de la elipse, y puedo proyectar también hasta donde llega por la parte de abajo, ¿vale? Y puedo proyectar este grosor aquí. Bueno, una vez ya que tenemos hecho esto, pues ya podemos hacerlo si queremos con regla, ¿no? Y pasar a la acotación también. Entonces lo primero, marcamos siempre los ejes para los cilindros, ¿vale? Lo mismo el eje de simetría para la pieza. Aquí marcamos este hueco discontinuo porque no se ve. Marcamos el eje para la elipse y aquí también para la elipse y lo mismo aquí para la circunferencia. Vale. Hacemos estas dos líneas verticales y dejamos ahí el arco elíptico. Vale. Bueno, por último pasaríamos a acotar. Podemos acotar, por ejemplo, el ángulo de esta manera, prolongamos la línea y esta. Fijaros que es una línea del objeto y la prolongación de otro. Marcamos aquí la posición del centro para este arco y marcamos entonces las medidas para este arco y puedo hacer uno y marcar esta longitud, ¿no? Marco la anchura y ya no necesito hacer esto porque sé que esta medida ya me la está dando esto, ¿no? Entonces puedo acotar esto y puedo acotar esto. Entonces a 8 milímetros coloco la primera cota y luego a 5 milímetros la siguiente, ¿no? Entonces colocaría aquí una medida, la que fuera, 3 por ejemplo, y aquí la siguiente, que era el doble, 6, ¿no? Vale. Bueno, pues tendría esta anchura, tendría aquí esta curvatura y decía que podía acotar este ángulo aquí o lo puedo acotar también aquí, lo voy a poner aquí. Bueno, voy a terminar, pues ya tenemos el vídeo. Continuamos. Decíamos que teníamos este radio, no había que poner el otro, entonces aquí como no marcamos esta línea ponemos la letra del radio, el que sea. Si esto es 6, pues esto podría ser 6, 12, 14, por ejemplo, radio 14, ¿no? Vale. Bueno, tenemos esta medida para el arco, decíamos que íbamos a poner aquí el ángulo, entonces hacemos centro en la intersección de las dos líneas y hacemos este arco. Nos representaríamos esta línea y marcamos aquí una flecha y la otra y ponemos aquí el ángulo que decíamos que era de 30 grados, ¿vale? Bueno, por último marcamos la distancia, por ejemplo, de aquí a aquí. Esto se convierte en continuo a 8 milímetros, marcamos esta cota. A la distancia que esté el centro, recordad que debemos alinear los centros, ¿no? El centro con el final, nunca podemos acotar de aquí a aquí, siempre los centros, ¿vale? Y aquí está en verdadera magnitud, no lo podemos hacer aquí, esta medida no tendría lógica acotarla, ¿no? En medidas que están en posición oblicua no se pueden acotar. Acotamos también esta
posición para esto a 8 milímetros, marcamos aquí la flecha y recordad que los números en vertical van así. Si esto era 6, pues a lo mejor esto 9 o lo que sea. Habrá que marcar también aquí el diámetro de esto. Ponemos entonces, si no cabe aquí, lo ponemos aquí, diámetro, el que sea. Pues por ejemplo, si esto es 3, vamos a poner 6. Vale, entonces si el diámetro es 6, ya no hay que acotarlo aquí, sino lo pondríamos aquí. Entonces pondríamos aquí la otra medida desde el centro hasta aquí, esto es 3, pues podríamos poner aquí también 6 o 7 o lo que fuera, ¿vale? Bueno, lo de las medidas es lo de menos, si no nos las han dado, las estamos inventando. Como esto pasa por el centro y tiene ahí el eje de simetría que indica que es el centro, ya no se acota esta distancia. Si acotamos la longitud total aquí, esto debe llegar hasta aquí, la flecha, y la anchura total de la pieza, ¿no? Vamos a imaginar que, por ejemplo, es 18. Vale. El número no pasa por encima del eje. Vale. De acuerdo. Bueno, pues tenemos esta medida. Y por último, respecto al centro, también podemos acotar esta distancia, ¿no? Pues hacer esta cota. Vamos a ver si hay una forma mejor de hacerlo. Porque tenemos esta distancia. 8 milímetros. También podemos acotar distancia entre centros de aquí a aquí. Vale, mejor así. Vale, vamos a acotar esta. Entonces tenemos aquí 8 milímetros, esto. Marcamos la flecha y colocamos esta distancia hasta el centro, la que sea. Ya digo, estoy poniendo aleatoriamente 24. A lo mejor hay alguna medida contradictoria, no lo sé, pero bueno, yo... Y entonces, por último, tenemos también esta medida y podría acotar desde el eje hasta aquí. ¿Vale? Entonces, continuaría esta línea por aquí y haría aquí esta línea. Por eso hay que acotar a lápiz, porque esto nos habla de errores. Fijaros que el número va siempre encima, imaginaros esto, pues la longitud que fuera 11 o lo que fuera. Ahora vemos que aquí, mejor que esto, podemos hacer aquí esta cota. Vale. Ya lo puse ahí, ya no lo pongo, pero quedaría mejor. Entonces quitaría esto. Entonces la forma óptima de hacerlo sería lo pongo aquí aparte. Tenemos esta medida, tenemos el arco, tenemos aquí el centro, marcamos aquí desde el centro hasta el centro del cilindro, voy a ponerlo aquí con rotura, y aquí ya lo dejo sin rotura porque ahora estamos. Entonces fijaros que desde el centro, desde el eje del cilindro, aquí estoy marcando de aquí hasta donde empieza el arco y coloco la medida de esta cota. Ahora la voy a colocar así. Y hago también la medida de esta cota a 8 milímetros. Y por último hago este arco con las flechas correspondientes a este ángulo que era de 30, ¿no? Vale. De acuerdo. Vamos a ver si es de 30, esa es otra de las cosas que habrá que dilucidar. Tenemos aquí un ángulo de 30, ya lo ponemos, 30. Aquí sale esto perpendicular, ¿no? Y aquí se enlaza con esto, de manera que vendría por aquí. Por ejemplo, lo voy a hacer así. Bueno, pues vemos que aquí también quedaría el ángulo de 30 grados, ¿no? Porque este sería de 60 y aquí de 90. 90 más 60 más 30, 180, ¿no? Vale, con lo cual efectivamente es un ángulo de 30 también. Como hemos puesto aquí flechas, pues más presentable sería que hubiera también flecha aquí, lo voy a marcar así más fuerte para que se entienda. Esta flecha ya no sería necesario ponerla, ni esta tampoco, o sea que iría así, por ejemplo. Flecha, luego tenemos flecha, tenemos la línea, tenemos aquí el centro, y ahora baja aquí la flecha, aquí la continuación en arco, y aquí esta flecha.
Bueno, pues esto sería más presentable, ¿vale? Con lo cual sí que estaría mejor hacer esta línea y luego respecto a este eje y este eje marcar por donde viene el extremo este y este, ¿vale? Entonces esta sería una forma mejor de hacerlo, ¿no? Entonces la figura vendría por aquí. Entonces aquí ya estamos indicando que efectivamente tenemos aquí el hueco, hacer aquí la rotura y aquí el otro hueco, también pongo rotura. Ya de poner rotura pues se pone todo completo con el truncamiento, con el corte y estas líneas a 45 grados respecto a la horizontal, ¿vale? O sea que sería mejor hacer la pieza completa. Aquí tenemos el centro y aquí tenemos el arco. Aquí ponemos los 30 grados y aquí ponemos esta longitud, la que sea, y aquí la otra, la que sea, ¿no? Bueno, pues esta forma sería más óptima que esta. Para no dejar este hueco, quitamos esto, lo ponemos aquí y ya está. Bueno, pues esta sería todo, pero nos falta lo principal y es, normalmente cuando tiene una cara oblicua, y para hacer, aquí no fue necesario porque se entiende que bueno, que esto puede ser un arco circular, pero bueno, no está claro, ¿no? Entonces, ¿qué habría que hacer? Pues si os fijáis, la pieza aquí, imaginárosla en 3D, tiene aquí esa torsión, la puedo proyectar sobre un plano, en paralelo a esto, ¿vale? Entonces, si lo proyecto en paralelo y lo giro, pues tengo lo que se llama una vista auxiliar, ¿no? Entonces, siguiendo esta dirección, o si quiero, siguiendo esta dirección, ya que la tengo aquí, tengo este hueco, y si no tengo que venir hasta aquí abajo, la voy a proyectar aquí. Entonces, lo proyecto según esta dirección, hago aquí el arco, y no necesito proyectar toda la pieza, hago un fragmento, hasta aquí, por ejemplo. Entonces, ¿cómo hago el acabado ese? Pues también con una línea de rotura, una línea irregular, marco esta línea, es el grosor de la pieza, ¿vale? Y marco aquí ya la circunferencia en verdadera forma. Ahora sí que esto sí que lo puedo acotar con precisión, ¿vale? Porque aquí tengo el diámetro de esto que viene a parar aquí, es esto, pero esto, por ejemplo, yo no sé si es un hueco elíptico, ¿no? Bueno, pues aquí es donde realmente me va a decir lo que es. Esto veo que es una circunferencia, veo aquí su eje de simetría, su centro, ¿vale? Y ahora ya lo puedo acotar, y aquí la forma de acotar es el radio para esto, el que sea, y aquí el diámetro. Entonces voy a poner aquí el radio, pues por ejemplo puede ser de longitud, vamos a poner 7, ¿no? O sea que de aquí a aquí hay 7 y esta circunferencia pues iba a ser como esta, ¿no? Esto tenía 3, el diámetro 6, entonces pongo aquí, si quiero así, dirigido hacia el centro, diámetro 6, ¿vale? Eso quiere decir que como el diámetro es 6, esto mide 3 y esto medirá 4, ¿vale? 3 y 4, 7, ¿vale? Bueno, pues ya está. Aquí no puedo acotar esta distancia de aquí a aquí porque esto es una línea hecha a cualquier punto de distancia, ¿no? Pero esto me está diciendo que estoy haciendo aquí una vista auxiliar, o sea que la pieza vendría por aquí y estoy proyectando esto sobre un plano y lo giro 90 grados. ¿Vale? ¿Se entiende eso? Sí. O sea que, fijaros que la pieza, no tengo aquí, la pieza sería algo como esto, así. La pieza es así, tiene aquí una torsión así, tiene aquí el arco circular y tiene el hueco. Bueno, como estaba inclinado y aquí no lo veo en verdadera forma, lo que sí puedo hacer es coger un plano, proyectarlo sobre ese plano y girarlo 90 grados, con lo cual tengo ya ahí la vista en verdadera forma de esa figura, que es esta, ¿vale? Bueno, pues esto es lo que se llama una vista auxiliar. Si lo hacemos ya con línea nueva de tierra, etcétera, sería un cambio de plano, lo veremos más adelante. Nos quedamos con los dos temas más importantes, la acotación para roturas, para objetos que no se ven con líneas ocultas, ¿no? Y luego las vistas auxiliares que nos facilitan verdaderas formas de la figura. Ahora vemos que esto realmente es un cilindro,
Vemos que esto es una circunferencia, que son concéntricas porque tienen ahí los ejes comunes para las dos. Si no lo fueran, no serían coincidentes, sería algo como esto, por ejemplo. Sí, bueno. Entonces tendría aquí su eje y tendría luego el eje para este centro. Serían cosas distintas, ¿no? Pero bueno, vemos que son concéntricas, ¿vale?